Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Ochoa, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad CES y con quien vamos a discutir el tema de la histoplasmosis, una micosis emergente endémica en nuestro país, en donde cada vez estamos viendo con mayor frecuencia episodios diseminados de esta infección fúngica, pero también algunos otros más localizados, en donde el aumento de pacientes con diferentes tipos de inmunosupresión, llámese esta de tipo oncológico, de tipo antiinflamatorio como la terapia biológica, VIH, trasplantados, etcétera, hace que haya un nicho muy importante para la presencia de este tipo de infecciones. Los dejo entonces con la doctora Ochoa para que discutamos este interesante tema. Bienvenidos. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Carolina y como ya mencionó el doctor, hoy vamos a hablar del tema de histoplasmosis. Para el día de hoy les propongo como esos temas que serían empezar por la historia, como este derrotero, posteriormente las generalidades, un poquito hablar del hongo, de la epidemiología, luego vamos a hablar de la patogénesis de la enfermedad, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y finalmente un poquito de prevención. Entonces, para empezar hablando de la histoplasmosis, es una enfermedad causada por el histoplasma, que es un hongo dimórfico. Esto quiere decir que el hongo va a cambiar de forma, en el ambiente lo vamos a encontrar como moho y posteriormente se va a convertir en levadura cuando esté en la parte pues, ya intracelular del huésped. Entonces, para hablar un poquito de la historia, el hongo inicialmente se descubrió en 1905. En el canal de Panamá estaba el doctor Darling, Samuel Darling, haciendo unas investigaciones y unas necropsias en pacientes que habían muerto en la construcción del canal. Estos pacientes tenían las características de que tenían hepato y esplenomegalia y se dio cuenta de que tenía unas lesiones, unas estructuras intracelulares en los hallazgos de histopatología de las muestras. En esa época se pensaba, como estaba muy recién diagnosticada y estaba pues como muy en auge la leishmaniasis, entonces inicialmente se confundió con leishmania, pero posteriormente se fue identificando como un hongo y no fue sino hasta 1934 que ya pues hizo parte de los hongos y se descartó de la familia de los parásitos. Posteriormente, pues se fueron haciendo muchos más estudios y se fueron identificando factores de riesgo según el nicho pues, ecológico del hongo. Entonces, vamos a hablar un poquito de generalidades. Nuestro hongo, nuestro histoplasma, como les digo, va a ser dimórfico. En el ambiente va a estar en forma de moho y cuando entra al cuerpo va a estar en forma de levadura. Eso hace que cambie de forma. Es un hongo que les gusta mucho la humedad. Por lo tanto, va a estar en lugares donde hay alta humedad, del 60, 80% de humedad, temperaturas más o menos frías, de 22, 25 hasta 28, 30 grados máximo, ¿cierto? Pero no va a estar en lugares muy calientes. Va a estar en lugares donde, en el suelo principalmente, donde va a tener el pH, aproximadamente un pH del suelo entre 7 y 7.4 es lo usual, con un pH rico en nitrógeno, con un ambiente rico en nitrógeno. Esto hace que nuestro hongo se mucho en las cuevas, en algunas cuevas, y que se asocie a algunos animales, al guano de los murciélagos, por ejemplo, y algunas aves. Entonces, los pacientes o las personas que van a estas hábitats que son pues como más húmedas, frías, con alto rico en nitrógeno, a 20 centímetros del suelo, está más o menos en este espacio, a 20 centímetros del suelo es la localización usual. Entonces son los pacientes que pues, van a tener mucho más riesgo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se localiza? Por ejemplo, aparte de las cuevas, en edificios abandonados, donde haya murciélagos, en aves de corral también puede haber, pacientes o factores de riesgo que movilicen el suelo, como en la agricultura, también vamos a poder identificarlos en esos ambientes.
Listo, entonces vamos a hablar un poquito de la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, es un hongo que está a nivel mundial, ¿cierto? Hay, digamos, unas localizaciones más endémicas que otras. Vamos a tener que en Norteamérica, principalmente en la zona del Mississippi, va a estar cercano a los ríos, por el Mississippi, por el río de Ohio, en Brasil, o el Asia, pues en el sureste asiático, vamos a tener mayor prevalencia, pero todo lo que es Centroamérica y Suramérica va a tener alta endemicidad, llegando incluso en Brasil, en algunos estudios, hasta por histoplasmina, que es una prueba de inmunoreacción retardada. Entonces, 40%. En Colombia, por ejemplo, tenemos un estudio epidemiológico que se publicó en el 2008, no hay pues muchos datos porque tenemos un subdiagnóstico, recordemos que esta no es una enfermedad de reporte obligatorio en nuestro país, entonces muchas veces pues podemos tener subdiagnóstico y más porque como más adelante se puede confundir con otras enfermedades, y tenemos que en el 2008 se publicó un estudio donde nos reportaron que 434 pacientes se les hizo prueba serológica y se encontró una prevalencia del 47%. Siendo estos principalmente pacientes con inmunodeficiencias, principalmente el VIH, en estadios avanzados hasta un 75% de los pacientes que la adquirieron. Eso con respecto a nuestro país. En el mundo, pues, hay otras pruebas, como les digo, se han salido pues, estudios con histoplasmina, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, donde la prevalencia puede subir hasta el 50%. Prácticamente el 80 o el 90% de la población de Colombia, pues, de nosotros, va a estar expuesta al histoplasma, pero no todos los pacientes expuestos se van a enfermar. Más o menos el 80% de la población en algún momento de su vida, 80-90% se va a exponer, va a estar expuesta al hongo, y de estos solamente el 5% va a manifestar síntomas o pues va a presentar como tal la enfermedad. Muy bien, vamos a continuar. En Colombia como tal, las zonas con más prevalencia son Antioquia y el área del Valle del Cauca, son como las más prevalentes, y Cundinamarca, con una prevalencia incluso hasta del 56% en el estudio que les mencioné. Dentro de ese 40%, el 56% hacía parte del departamento de Antioquia. En cuanto a la patogénesis, entonces vamos a tener que el hongo normalmente en el ambiente está en forma de moho o micelar, ¿cierto? Este moho va a estar en forma de micelios y va a tener una forma, pues más o menos así, que va a tener macro y microconidias. Entonces, las macroconidias las vamos a dibujar con azul para que las puedan distinguir. Entonces van a tener una forma que describen que es como timón de barco. Entonces, si recordamos, va a ser más o menos así, y el timón de barco pues es como con lo que manejan los capitanes. Entonces se va a ver en el microscopio de esta manera, que puede ser muy característica del histoplasma. Entonces vamos a tener macroconidias y microconidias. Las macroconidias van a medir entre 8 y 14 micras. Y las microconidias entre 2 y 5 micras. La forma infectante van a ser las microconidias, porque estas van a hacer que cuando se movilice el suelo, o cuando pues el paciente tenga contacto con estos lugares, como con el guano de los murciélagos o de las aves, entonces se va a aspirar, o cuando se derrumba, por ejemplo, un edificio abandonado y todo eso, entonces se aeroliza, se levantan las partículas de las microconidias y entran directamente a los alveolos del paciente.
a la vía respiratoria inferior, entra a nuestros pulmones, vía respiratoria inferior, y entra a los alveolos. Entonces, en los alveolos vamos a pintar el hongo de azul para que lo podamos reconocer. Entran las microconidias, ¿cierto? Y acá hay un surfactante, que va a ser nuestra primera defensa del huésped. En el surfactante vamos a tener lo que es la proteína, pues son proteínas que me van a reconocer patógenos, que serían la proteína A y la proteína D. Sin embargo, el hongo tiene la capacidad de evadir dichas proteínas y entrar rápidamente a los fagocitos, en este caso principalmente macrófagos, pero también puede invadir neutrófilos, principalmente los macrófagos. Vamos a pintar los macrófagos de otro color, de morado, para que los distingamos del hongo. Entonces va a entrar rápidamente a los macrófagos que van a estar pues acá en el alveolo. Listo. Entonces ya cuando tenemos esto, el hongo va a tener unas características, ¿cierto? Entonces es muy importante que sepamos algo, que todas las infecciones causadas pues en el humano van a tener van a depender de tres factores, ¿cierto? Para que la infección se produzca, o la enfermedad, mejor dicho, ¿cierto? Se produzca, va a depender de los factores de virulencia del agente causal, ¿cierto? Entonces, en este caso, factores de virulencia. Va a depender de la inmunidad del huésped y va a depender del inóculo, que es la cantidad pues, de inóculo o de hongo, o de, pues en este caso, microconidias que entran al sistema pues, respiratorio. Entonces, el tamaño del huésped. Entonces, pues obviamente, entre más factores de virulencia tenga, pues más infección. Entre el huésped menos, entre más inmunosupresión o menos inmunocompetente sea, pues más infección. Y entre el tamaño del inóculo mayor sea, pues también va a pues, como favorecer esta cadena infecciosa. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de los factores de virulencia de este hongo. Entonces, el hongo va a tener en la superficie, vamos a dejarlo por acá, como les digo, es más o menos así, va a tener en la superficie algunos antígenos muy importantes, que van a ser el antígeno H y el antígeno M. Entonces va a tener el antígeno H y el antígeno M. El antígeno H lo que va a hacer es que va a favorecer que a la temperatura adecuada, cuando el hongo entra al sistema respiratorio, a la temperatura de 37 grados centígrados, lo que va a hacer es que pueda cambiar de forma con los nutrientes que están en dicho pues, hábitat, ¿cierto? Entonces que pueda cambiar de forma y pasa de las microconidias o de la forma micelar, que acá está micelar, y que pase a la forma de levadura. Entonces eso es importante porque va a hacer que pueda sobrevivir en el huésped, ¿cierto? Entonces eso lo va a hacer en parte mediado gracias a los factores como el antígeno H que permite la nutrición. El antígeno M, por otra parte, le va a ser útil cuando esté ya dentro del macrófago. Adicionalmente, va a tener muchos hongos en la pared, va a tener el 1, 3, sí, beta-glucano, el beta-glucano, ajá. Entonces lo va a tener en la pared. Y adicionalmente va a tener una proteína, que es una proteína adenosina que se va a llamar heat shock protein, de proteína de calor, proteína 60. Estos van a ser los principales factores de virulencia del hongo. Porque cuando está acá,
cuando está pues ya en la parte de interacción, entonces el macrófago, que lo estábamos pintando en morado, va a tener en su parte externa la detectina 1, ¿cierto? Y va a tener un receptor, el receptor celular 3. Con este receptor celular 3 va a interactuar la proteína 60 del hongo, del histoplasma. Se van a unir y eso le va a facilitar que el histoplasma pueda ingresar a la célula. Por esta unión del receptor del macrófago CR3 más la proteína 60 del hongo, ¿cierto? Entonces esto va a permitir la entrada. La detectina 1 es importante porque detecta el beta-glucano, ¿cierto? El 1,3 beta-glucano. Sin embargo, el histoplasma es muy hábil y lo que hace es que oculta el beta-glucano y lo transforma en 1,3 alfa-glucano. ¿Esto qué hace? Que la detectina no lo pueda detectar, que la detectina no lo pueda detectar y así no desencadena la cadena inflamatoria, pues la respuesta inflamatoria que normalmente hace, que sería producir interleuquinas, citoquinas y factor de necrosis tumoral. ¿Cierto? Entonces, esto lo impide. ¿Esto qué facilita? Que entonces nuestro macrófago va a ingresar, el hongo, ¿cierto? El hongo ingresa por esta unión sin generar respuesta inmunológica, porque emite, pues, porque obvia la detectina 1. Ya estando en el fagolisosoma, acá puede entrar, entonces acá lo intentan atacar las especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Los ROS van a intentar acá, pero el histoplasma tiene la capacidad de, ya en el fagolisosoma, organizar el pH, digamos, a su gusto, ¿cierto? Y de evitar esta reacción de los reactantes de oxígenos gracias al antígeno M que les había mencionado anteriormente. Entonces le sirve para organizar pues como la parte de los reactantes y las especies reactivas de oxígeno. Entonces ya tenemos como el hongo, pues como el histoplasma entró al macrófago. Sin embargo, recordemos que hay otras células pues, que detectan otros patógenos como las células dendríticas. Entonces las células dendríticas, las vamos a pintar así, también en morado, porque son pues como del huésped, ¿cierto? Entonces las células dendríticas lo que va a hacer cuando detecta el histoplasma o pues este tipo de patógenos es que me desencadena una respuesta en el linfocito TH0 que se vaya para una respuesta tipo TH1 y que se vaya para el tipo TH1 favoreciendo también la pues, reproducción y la replicación de los linfocitos T CD4. Todo esto para que se genere una respuesta pues humoral, ¿cierto? Y que pueda tener una respuesta a los patógenos y que también ayude a su vez con el interferón gamma a que el macrófago produzca las interleuquinas necesarias y el factor de necrosis tumoral necesarias para destruir el patógeno. Entonces, por eso es importante porque pacientes inmunosuprimidos, donde tenemos un conteo bajo de CD4, vemos cómo aquí está afectada la inmunidad del huésped y digamos, el control de la enfermedad se va a ver bastante afectado y pues puede proliferar más que en otro tipo de pacientes. Esto pues sería como lo normal, se genera una respuesta inflamatoria adecuada, se puede destruir el patógeno y pueden quedar restos cicatriciales, pero cuando esto no pasa, entonces ya vamos a tener una enfermedad ya manifiesta y vamos a hablar pues un poquito como de las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante.
Bueno, entonces, para hacer el diagnóstico de la histoplasmosis hay varios métodos, ¿cierto? ¿De qué van a depender? Pues de los factores de virulencia, cómo podamos detectar el hongo en el cuerpo humano, va a ser los cultivos, ¿cierto? Entonces, el primer cultivo va a ser el gol estándar. Para hacer el gol estándar sería pues como la mejor, entonces le vamos a poner una carita feliz para que indiquemos que es el gol estándar con el que vamos a comparar. Es un cultivo en un agar saburo, en un agar pues, pues, mucho más nutrido, que tiene que estar en la temperatura entre 25 y 30 grados. ¿Qué desventaja hay? Que como todos los cultivos de los hongos se pueden demorar bastante en crecer, entonces pueden crecer incluso de 4 a 6 semanas y llevar incluso hasta 8 semanas. Esto hace que cuando tengamos una digamos que sí se tomen cultivos, pero no sea el método más para el diagnóstico cuando lo necesitamos de manera precoz. Tiene una buena sensibilidad, el cultivo se puede tomar pues de varias partes, ¿cierto? Si hay lesiones cutáneas se puede tomar histopatología, se puede tomar también citología del lavado broncoalveolar y va a tener una sensibilidad variable. Va a tener una sensibilidad variable según pues, de dónde se tome el cultivo, ¿cierto? Pero generalmente tiene una sensibilidad de entre el 75 y el 85% en pacientes pues, inmunocompetentes y inmunocomprometidos, pero dependiendo pues, de la zona de donde se tome. Ya sabemos que es una gran segura y que puede durar hasta 8 semanas en crecer. La histopatología, cuando ya vamos a mirar, entonces en el microscopio se van a ver esas formas de timón de barco que les mencioné y además pueden haber granulomas, también pueden haber granulomas que se van a formar tratando de que el cuerpo lo forma, tratando de encapsular pues como la enfermedad, ¿cierto? Que pueden ser caseificantes o no caseificantes, pueden haber de las dos. Entonces se pueden ver como granulomas formados, ¿cierto? En la histopatología. Y muy importante también tener en cuenta que se van a ver los macrófagos, se pueden ver los macrófagos, ¿cierto? Los macrófagos con inclusiones celulares que van a ser las levaduras que se van a ir dividiendo dentro del macrófago, ¿cierto? Que se denominan levaduras ovoides de base estrecha, que van a ser un poco más características del histoplasma y que esto fue lo que en un principio se confundió con leishmaniasis cuando pues se intentó, pues, cuando se aisló el hongo por primera vez, porque son inclusiones intracelulares, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir con los antígenos. Entonces, nuestro primer método es el antígeno. Después vamos a tener los antígenos. Los antígenos van a ser útiles principalmente en infecciones respiratorias. Vamos a ver que el histoplasma puede afectar otros órganos, pero van a ser útiles principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a tener una sensibilidad variable, según pues también la patología de la enfermedad, pero la sensibilidad generalmente está alrededor del 92%, siendo en pacientes con VIH un poco más alta, hasta el 97%, en pacientes con otras inmunodeficiencias, deficiencias puede ir hasta el 93%, y en pacientes inmunocompetentes va a bajar un poco la sensibilidad hasta el 73-75%. Esto hace que el antígeno sea mucho más sensible en pacientes con inmunodeficiencias y que, digamos, sea pues como el método de elección en dichos pacientes, aunque pues el inmunocompetente también se podría solicitar. ¿Cuándo no es positivo el antígeno? Recordemos entonces que el histoplasma me va a afectar todo lo que es la vía respiratoria, ¿cierto? Que vamos a tener una histoplasmosis pulmonar,
pero también podemos tener compromiso mediastinal o pues fibrosante. Entonces, como podemos tener compromiso de mediastino, entonces en la mediastinal, cuando son, por ejemplo, granulomas, o cuando son fibrosis mediastinales, pues mediastinitis fibrosante, acá el antígeno va a ser negativo. ¿Por qué? Pues porque está, digamos, encapsulado en esa parte del cuerpo y pues no puede salir. ¿Cierto? Entonces, acá el antígeno va a ser negativo, por lo tanto, en estos casos es mejor otro método de diagnóstico. Mientras la pulmonar o histoplasmosis diseminada o el sistema nervioso central, pues puede ser como un método mucho más de elección. En cuanto a la serología, sería nuestro tercer método de diagnóstico. Vamos a verlo por este lado. Serían las serologías. Una cosita muy importante es que el antígeno puede ser tanto urinario como pues en sangre, ¿cierto? En suero. El antígeno urinario tiene mayor sensibilidad, por lo tanto es el que, pues, digamos, se debe pedir inicialmente. En cuanto a las serologías, entonces vamos a tener varias formas de hacerlo. Recordemos que las serologías son los anticuerpos que hace el huésped en respuesta inmune a estos antígenos del patógeno. Entonces la serología la vamos a poder hacer de tres maneras. Existe por fijación del complemento, existe por inmunofijación y existe por enzima inmunoanálisis. Entonces, por fijación del complemento nos van a dar unos títulos y son mucho más sugestivos de infección aguda cuando los títulos son mayores o iguales a una dilución en 32. Esas nos hablan de una histoplasmosis mucho más aguda, pero son positivos cuando están más allá de 1 en 8. Mayor o igual a 1 en 8. En cuanto a la inmunofijación, entonces, pues vamos a hablar que son contra anticuerpos contra antígenos del antígeno H y el antígeno L. Entonces vamos a tener contra el antígeno H, que como es ese patógeno que le permite como más la nutrición y la cambio de la morfología, va a estar mucho más elevado en la fase aguda de la enfermedad. Mientras que el antígeno M, pues los anticuerpos, ¿cierto? Por inmunofijación contra el antígeno M, no nos va a poder distinguir de una infección muy aguda de una infección crónica porque puede permanecer en el cuerpo pues varios tiempos. Entonces no vamos a saberlo diferenciar bien. Puede verse incluso hasta el 20% elevado en los pacientes con histoplasmosis aguda, puede estar el antígeno H, mientras que el antígeno M puede estar positivo incluso hasta en el 80%, pero el problema es ese que les acabo de decir, que no nos va a poder diferenciar de una infección nueva a una infección previa. Y con respecto al enzima inmunoanálisis, pues vamos a tener diferentes diluciones, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, que IgM e IgG, entonces vamos a tener IgM e IgG para el histoplasma. Sabemos que el IgM pues, es una infección más crónica, el IgM es una infección más nueva, pero el enzima inmunoanálisis, estos pues, anticuerpos sumados a la prueba del antígeno, especialmente el urinario, va a ser, digamos, el método ideal para diagnosticar la histoplasmosis pulmonar en los pacientes agudos. Entonces sería ideal pedirle los anticuerpos y los antígenos a nuestros pacientes. ¿Hay pruebas moleculares? Claro que sí, tenemos como cuarta opción las pruebas moleculares. Existe, por ejemplo, moleculares y existen los patógenos, varios hongos, 400 hongos a la vez y todo eso, pues en nuestro medio no están tan disponibles. Principalmente estas pruebas moleculares se van a aplicar cuando los cultivos son positivos, pues las pueden aplicar, o por ejemplo lo que es el maldito, que también sería, digamos, una opción válida en nuestro medio en algunas instituciones. Entonces esas serían las formas como se diagnostica.
Ahora vamos a hablar de la clínica de los pacientes y el tratamiento. Entonces, vamos a tener histoplasmosis, que pues, el primer órgano que va a afectar es por donde llega. Entonces, va a tener histoplasmosis pulmonar. Histoplasmosis pulmonar, que puede ser pues localizada, obviamente, porque va a ser en los pulmones, pero puede ser leve, moderada o pues más grave, más severa, y puede ser aguda, subaguda o crónica. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la histoplasmosis aguda, que puede ser leve, moderada o severa o grave, ¿cierto? ¿Qué la va a diferenciar? Los síntomas. Entonces, nuestros síntomas en el paciente leve va a tener tos, va a tener malestar general, va a tener síntomas como de pues un flu-like, ¿cierto? Como unos síntomas respiratorios que incluso pueden pasar hasta desapercibidos. Estos se van a presentar más o menos entre 7 a 21 días después de la exposición y de la inhalación del hongo, ¿cierto? De la exposición. Entonces vamos a tener tos, malestar general, febrícula, sensación de escalofríos, pero puede pasar inadvertido. En estos casos no se requiere tratamiento. Moderada, entonces puede parecer un poco más, puede tener expectoración, puede tener ya fiebre, puede tener un poquito de disnea. Y ya grave es la histoplasmosis, pues que ya requiere intervención, internalización, puede requerir oxígeno, ¿cierto? Ya tiene mucha más expectoración, puede tener incluso hemoptisis, se puede tener algunas complicaciones. Entonces, la leve como tal no necesita tratamiento. La moderada se podría considerar el tratamiento cuando los síntomas persisten mayor a un mes. Y la grave, pues esa sí va a necesitar tratamiento. El tratamiento ideal para el histoplasma es el itraconazol. El itraconazol a dosis de 200 miligramos 3 veces al día, ¿cierto? 3 veces al día, entonces pongámoslo cada 8 horas, ¿cierto? Pues 3 veces al día, por 3 días inicialmente, y luego 200 miligramos cada 12 horas, ¿cierto? Cada 12 horas. La duración va a variar pues como de los síntomas y de las manifestaciones clínicas. Entonces, en la moderada que persiste más de un mes, se va a dar con itraconazol, a esta dosis, por simplemente 6 a 12 semanas. Pero en la grave, cuando ya requiere hospitalización, entonces acá podemos, y ya tiene síntomas de síndrome de dificultad respiratoria, pues un paciente muy suprimido que tiene gran compromiso pulmonar, entonces en estos casos, por ejemplo, estaría indicada lo que es la anfotericina. Anfotericina, pues B, puede ser la liposomal, que es menos, que podría ser menos nephrotóxica y tiene estudios con igual, digamos, similar la eficacia, que estaría a dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo vía. Este sería intravenoso por 1 o 2 semanas, casi que 14 días, pero sería pues 1 o 2 semanas. Y luego, al finalizar, pasaría a el esquema del itraconazol, ¿cierto? Pasaría al esquema de itraconazol. Muy bien, eso con respecto a la histoplasmosis pulmonar, aguda, leve, moderada o grave. Pueden haber algunas complicaciones, hay complicaciones raras, por ejemplo, un histoplasmoma, que es cuando se crea como pues hay afectación de los vasos sanguíneos y lo que hay es como una cápsula de sangre que se llama histoplasmoma, y pues aparte de ser, digamos, una de las complicaciones de la histoplasmosis, pues puede llevar al paciente a requerir entonces esa pues sería como un tipo de complicaciones, aunque son mucho más raras, menos frecuentes. Ese sería pues como el tratamiento de la histoplasmosis pulmonar. ¿Qué vamos a ver en los rayos X? Entonces, en el leve pues no se va a ver mayor cosa, no puede no verse nada.
En el moderado, que tiene síntomas más de UPS, o pues que es el que en realidad consulta, porque en el moderado, que tiene menos síntomas, posiblemente incluso pasa desapercibido, se puede confundir con neumonías atípicas, como por ejemplo pues, neumonías por atípicos, como legionela, porque en la placa no se van a ver necesariamente consolidaciones propiamente dichas, aunque pueden haberlos, no siempre las hay, pero sí va a ser, digamos, de mayor pues, relevancia el que puede haber, digamos, un ensanchamiento mediastinal, porque pueden haber adenitis, digamos, mediastinales, principalmente en los niños, que pues ya vamos a hablar de las enfermedades mediastinales. A veces, pues, por la silueta cardíaca no se observan, pero en la tomografía se podría ver, digamos, pues, el crecimiento de las adenopatías a nivel del mediastino, ¿cierto? Ya cuando es más grave, ya podemos ver nódulos, micronódulos a nivel pulmonar, que van a estar generalizados, pueden ser micronódulos, algunos pueden estar calcificados, no todos, pero podrían llegar a estar calcificados, ¿cierto? Listo, eso sería pues como a nivel pulmonar. Hablando de a nivel mediastinal, entonces vamos a tener que a nivel del mediastino hay varias presentaciones, ¿cierto? Podemos tener lo que es la adenitis, ¿cierto? Pues adenitis que se va a dar principalmente en niños, puede ser asintomática, con disnea leve, ¿cierto? Muchas veces ni consultan, pero pues cuando consultan pueden tener dolor torácico, el dolor del histoplasma no es pleurítico, sino más retroesternal. Esto se da principalmente en niños y jóvenes menores de 20 años y puede resolver solitos sin necesidad de tratamiento, ¿cierto? No requieren tratamiento. También podemos tener a nivel del mediastino lo que es el granuloma mediastinal y lo que es la fibrosis o pues mediastinitis fibrosante. Los granulomas mediastinales van a ser principalmente, los ganglios que se van a inflamar, van a ser a nivel, vamos a dibujarlo por acá, para que veamos esta diferencia. Y es que las granulomas principalmente van a ser paratraqueales. Entonces van a ser en esta localización, mientras que la fibrosis va a ser mucho más subcarinal, entonces va a dar mucho más en esta zona, ¿cierto? Entonces esta va a ser como en esta zona y la otra va a ser mucho más paratraqueal. Los granulomas pues se pueden tomar biopsia, normalmente pueden ser asintomáticos, pero cuando son sintomáticos es porque crecen tanto que pueden comprimir otras estructuras, pueden comprimir por ejemplo bronquios, pueden pues por toda la fibrosis, pueden comprimir arterias, pueden producir embolias, pues, embolias pulmonares o hemoptisis. Entonces en estos casos pues si comprimen por ejemplo las arterias bronquiales pueden producir un infarto de algún área específica del pulmón. Lo mismo pasa con la mediastinitis fibrosante, que es una respuesta inmune exagerada al cuerpo, pues una respuesta aberrante, mucho más, digamos, desproporcionada. En estos casos, como les mencioné, el antígeno no va a ser positivo, porque está ahí, entonces vamos a tener en ambos el antígeno negativo, vamos a tenerlo negativo, y es importante sospecharlo principalmente por la serología, con los anticuerpos, y en caso de ser necesario, pues tomar la biopsia para ver los granulomas, tanto calcificantes como no calcificantes. Cuando hay otro compromiso pulmonar que podemos tener, que son los nódulos pulmonares, ¿cierto? En los nódulos pulmonares, entonces va a depender del tamaño, estos por lo general no requieren tratamiento, y va a depender del tamaño. Si son menores a 6 milímetros, pues simplemente se hace seguimiento con un ataque de tórax anual cada año, ¿cierto? Pero si ya son mayores de 8, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales, pues no es posible diferenciar un nódulo por un histoplasma
por ejemplo, un tumor o un nódulo maligno sin tener pues como la patología. Entonces en estos casos se recomienda ya como tal hacer un estudio del nódulo pulmonar, incluso llegar a necesitar biopsia. Como tal no se tratan, simplemente se le hace seguimiento. A las patologías del mediastino sí se tratan cuando son graves con anfotericina B, con las mismas indicaciones, pues con las mismas dosis, ¿cierto? De 3 a 5 miligramos kilogramo de día por 1 a 2 semanas, y luego continuaríamos con el itraconazol hasta 1 año, incluso hasta 1 año, o pues dado el caso, por ejemplo, para pacientes inmunosuprimidos, puede llevar pues un poquito más según la carta de control de 4 que tengan los pacientes. Cuando ya hay fibrosis, entonces se puede poner el tratamiento, pues serían como los stents, o pues la liberación de la zona, manejo quirúrgico de la zona que esté afectando para pues recuperar la anatomía de esa parte. Bueno, y finalmente la histoplasmosis diseminada. Entonces vamos a tener afectación de diferentes órganos y sistemas. Va a afectar principalmente lo que es el hígado, lo que es el vaso, ¿cierto? Vamos a llamarlo así, el vaso, y lo que es el sistema pues como hematopoyético, porque puede hacer infiltración en la médula ósea, y entonces eso me va a generar los síntomas. También me puede afectar la piel, ¿cierto? Como lo que es el tejido tegumentario y lo que son las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, en el hígado vamos a tener elevación de transaminases, aunque no es mucha, puede haberla, y elevación de LDH. Transaminases, ¿cierto? En el vaso, entonces vamos a tener, por ejemplo, todo lo que afecta al sistema hematopoyético. Entonces vamos a tener hepato, esplenomegalia, puede haber aplasia medular, puede haber anemia, trombocitopenia, ¿cierto? Va a haber citopenias, destrucción de los, pues en el vaso también, pues del sistema, por el sistema retículo endotelial. En la piel podemos tener eritema multiforme, eritema, pues como sugestiones de eritema nodoso, que son esas eritemas dolorosos, que se palpan, ¿cierto? También podemos tener astralgias, podemos tener artritis como respuesta de hipersensibilidad pues, reumatológica al antígeno. Y en la glándula suprarrenal podemos tener incluso insuficiencia suprarrenal. Es una de las causas de hipercalcemia raras asociadas pues, a la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces vamos a tener insuficiencia suprarrenal, que no siempre se recupera con el tratamiento del histoplasma, pero puede en algunos casos llegar a recuperarse, pero siendo más grave, pues porque pues son pacientes hipotensos, de difícil manejo, con hipercalcemia y con atremia, ¿cierto? Entonces van a ser pues pacientes que pueden ser mucho más delicados. El tratamiento para la histoplasmosis diseminada va a ser similar a la histoplasmosis grave, idealmente primero con anfotericina B, que en estos casos sí puede llegar a requerir un poquito más tiempo prolongado. Entonces, como la primera línea sería la ANFO B, sería la primera línea, 2 semanas es lo que recomiendan, pero incluso puede decir que según pues la manifestación, por ejemplo, si el paciente está chocado, si tiene insuficiencia suprarrenal o si tiene alguna de las complicaciones, podría llegar incluso hasta ser un poco más largo, hasta 1 mes máximo, pero pues lo usual serían 2 semanas, y posteriormente pasaríamos a la fase de mantenimiento con el itraconazol, que en este caso sí o sí tiene que ser mínimo 1 año de tratamiento. Importante saber que si nuestro paciente tiene VIH, entonces se debe mantener el tratamiento hasta que los CD4, que el paciente tiene VIH, es importante mantener el tratamiento hasta que los CD4 suban por un conteo mayor a 150, porque es donde pues más riesgo de la infección por el histoplasma vamos a tener. Listo, eso es como con respecto a la clínica. El tratamiento ya sabemos que es con anfotericina y itraconazol principalmente. Vamos a tener, por ejemplo, cuando se hace el antígeno cuantitativo, se puede hacer seguimiento, o por ejemplo, si creemos que se volvió a infectar o que recayó, porque incluso las recaídas pueden llegar hasta el 15 o el 20%.
Entonces, muchos de nuestros pacientes pueden llegar a recaer. Entonces, si nosotros estamos sospechando recaídas o si para hacerle seguimiento al tratamiento, nos recomiendan hacer un conteo cuantitativo del antígeno, ¿cierto? Un conteo cuantitativo. Y la idea, pues, se dice que hay aumento o que pues, el tratamiento está bien cuando vaya bajando de 2 nanogramos por mililitro, ¿cierto? Entonces, ese es como el seguimiento. Si aumentó más de 2 de lo que teníamos antes, pues se puede considerar recaída, o por títulos, si aumentan los títulos más de 4 veces pues los títulos de la recuerda. Entonces, eso sería pues como con respecto a las recaídas. Se debería volver a iniciar el tratamiento con ajojo y luego con itraconazol en caso de presentarlas y descartar pues otras causas porque pues hay muchos diagnósticos diferenciales, incluyendo tuberculosis, en la histoplasmosis crónica pulmonar, es uno de los principales diagnósticos diferenciales de la tuberculosis, porque también podría llegar a presentarse con cavitaciones. Incluso hay una enfermedad que se llama histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica, que es principalmente en los pacientes con EPOC, en pacientes fumadores, pacientes de base pues ya con alguna patología pulmonar, y en estos pacientes pues es cuando más, digamos, hay que evaluar el seguimiento del tratamiento. Es un tratamiento largo, entonces hay que hacerle pues como el seguimiento. Y finalmente vamos a hablar de la prevención. Para la prevención, pues es con pacientes inmunosuprimidos, como les digo, menor a 150 CD4, ¿cierto? Con un conteo menor de 150. Entonces, para la prevención, en pacientes con VIH, con un conteo menor a 150 CD4, se recomienda itraconazol, 200 miligramos días, hasta que el conteo pues sea superior a 150. En trasplante como tal, pues se usa algunos otros tipos de profilaxis, ¿cierto? Algunos tipos de profilaxis que pueden ayudar con el histoplasma, pero pues no hay una indicación, digamos, en trasplante de órgano sólido para prevención de histoplasma. En trasplantes de hematopoyéticos se presenta principalmente cuando hay enfermedades de injerto contra huésped, es cuando más riesgo pueden tener los pacientes, y ahí sí podría considerarse pues como el manejo con el itraconazol. De resto pues no estaría como indicado algún otro manejo. Y ya para las conclusiones, entonces pues tenemos que es un hongo endémico en Colombia, que tenemos que saber que se puede manifestar de diferentes formas. La principal es a nivel pulmonar, pero pues hay otras patologías, otras formas de manifestarse, incluso sistémica, incluso puede chocar a los pacientes, puede ponerlos pues muy malucos, con insuficiencia renal. Podemos tener otros síntomas un poco más inespecíficos como manifestaciones en piel, úlceras orales, puede tener aplasia medular, puede tener las transaminases elevadas cuando es la forma diseminada, que va a ser principalmente en los inmunosuprimidos, pero también lo podemos presentar en los inmunocompetentes, específicamente la patología pulmonar va a ser la más usual. Por lo tanto lo tenemos que tener pues una alta sospecha siempre que tengamos pacientes con nódulos pulmonares o con microcalcificaciones, o pacientes de focosos que no mejoran, que tienen pues como síntomas parecidos a TB, pero las pruebas de TB salieron negativas. Entonces tenerlo siempre como diagnóstico diferencial y recordar el tratamiento: anfotericina B en los casos graves, posteriormente con itraconazol, prevención en pacientes con inmunosuprimidos, y eso pues sería como todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Bueno, muchas gracias a la doctora Ochoa por esta completa revisión de lo que tiene que ver con este tipo de infecciones fúngicas. Es muy importante
tener en cuenta que dentro de las manifestaciones clínicas, lo más frecuente en nuestro medio son las formas diseminadas en pacientes inmunosuprimidos. Es muy importante considerarlo en los pacientes que tienen patrones pulmonares de aspecto miliar, que no todo es tuberculosis, que algunas veces también histoplasmosis, por ser un hongo endémico entre nosotros, puede ser importante tenerlo en cuenta. También en el diagnóstico, nuestras bacteriólogas están bien entrenadas para realizar la visualización directa del hongo, de ver estas inclusiones de 2 micras dentro de los macrófagos, características de esta infección fúngica, y que muchas veces, incluso antes de tener las pruebas serológicas, las pruebas antigénicas, las bacteriólogas nos pueden informar qué ven las inclusiones intracitoplasmáticas de esta levadura dentro de la célula, y con esto aproximarnos también al diagnóstico. En el tratamiento, tener en cuenta que el grueso de los pacientes inmunocompetentes que entran en contacto con el hongo no requieren tratamiento. El sistema inmunológico se encarga de depurar de manera espontánea el hongo, y que solamente aquellos pacientes inmunosuprimidos y con las formas más moderadas a severas van a requerir tratamiento. Los pacientes que tienen cuadros leves pulmonares con itraconazol es suficiente, y los pacientes que tienen las formas diseminadas y las formas más severas requieren entonces este primer ciclo con alguna de las formas de anfotericina que tenemos disponibles. En la prevención, en nuestro medio, si bien en la literatura está descrito el uso de itraconazol profiláctico, en nuestro medio no lo utilizamos de rutina. Ni siquiera en los pacientes con VIH muy inmunosuprimidos utilizamos itraconazol como una medida profiláctica, a menos que el paciente tenga algunas características muy importantes, como venir de un área muy endémica, o ser alguien, un espeolólogo o un minero que va a estar en contacto con este tipo de hongos de manera muy directa. De resto, en nuestro medio no lo utilizamos como profilaxis, pero en los pacientes que van a algunos tipos de trasplantes oncológicos o que reciben quimioterapias altamente ablativas a nivel medular, se utiliza la profilaxis con algún tipo de azol que tiene una reacción cruzada con este hongo, y por ende tendría algún tipo de protección también frente a este hongo. Eso es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Recuerden, estos esenciales en infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad.